está pasando a nuestra casa, el Papa Francisco nos dice tomar dolorosa conciencia y atrevernos a convertir en sufrimiento lo que le pasa al mundo. Con toda una visión en el capítulo 1, 2, 3 de el conjunto de problemas ambientales, cambio climático, basura, cultura del descarte, migrantes, agua. El Papa nos llama como otro eje transversal que arropa la ecología integral es la conversión interior, la conversión comunitaria y el entender lo que él llama la gratuidad de esa obra creada por Dios. Vamos al siguiente. En este camino de lo que le está pasando al planeta, es su santidad de una manera con una riqueza y además con dureza también, nos hace reconocer que ese planteamiento ecológico va ligado al tema social. Por eso él habla del tema de los problemas socioambientales y nos habla de que tenemos efectivamente que integrar la justicia, escuchar el clamor de los pobres, es algo que lo menciona ya en el numeral 49, pero que va haciendo mella y eco en todo el proceso. Por tanto, verán algunos elementos que coloco ahí, por tiempo no puedo desarrollarlo, pero nos llama a dar un paso adelante a lo que él ha denominado la ecología superficial y aparente, con la que hemos trabajado durante largo tiempo. Vamos al siguiente, porque él nos ha dicho, y ninguna de sus numerales habla del antropocentrismo desviado. Y él allí nos llama a entender el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. Seguimos, Miguel, y gracias por tu apoyo. En este espíritu, él abre la ventana, nos habla entonces de lo que le pasa al planeta y toca nuestro corazón, nos interpela su santidad, porque nos dice la raíz humana de la crisis ecológica y nos dice 4 aspectos que los dejo en el corazón, en la reflexión de este honorable auditorio. No hay ecología sin una adecuada antropología. El antropocentrismo en el que hemos trabajado entendiendo que el ambiente es ilimitado, no hemos respetado esta obra creada por Dios, la cultura del relativismo y el planteamiento que ya nos hace con la ecología integral. Podemos ir a la siguiente. Quiero decirles que cuando vuelvan a la carta encíclica, cuando trabajen este capítulo 3, que es el de la raíz humana, vean el punto fundamental que el Papa nos menciona sobre el valor del trabajo. Por tanto, en el numeral 136 nos dice, cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Vamos al siguiente, Miguel. ¿Qué quiere decir? Pues terminamos considerando cualquier impacto como posible y hoy diría alguien, pues todos los temas que estamos viendo en el mundo, del aborto, de la eutanasia. Vamos a ecología integral porque voy a ir ya cerrando y respetando el tiempo, tengo un reloj al lado para cumplir con lo que me han dicho. La riqueza, no pases la siguiente, Miguel, gracias. Una ecología integral quiero que la entiendan desde la crisis socioambiental y las dimensiones, es como un abanico que abre su santidad y nos habla de la ecología social, que tiene que ver con lo que he planteado anteriormente, todo el campo de la ecología cultural, el patrimonio histórico, artístico y la ecología humana, que ha sido trabajada por los que hemos estudiado ecología hace muchísimos años. Y hay una referencia, quería decirles que el Papa hace citas de conferencias episcopales de varios países que lógicamente enriquecen el discurso, enriquecen el planteamiento. Y vamos al segundo momento de esta ecología integral. ¿Por qué es integral? Porque toma el ambiente como un sistema. Podemos ir a la siguiente lámina, Miguel. Porque concibe la complejidad, porque el ambiente es un concepto multidimensional, porque abarca todos estos ámbitos, pero además por algo que les voy a decir que desde mi perspectiva es de los mejores planteamientos de esta maravillosa carta encíclica, de este documento. Es lo que el Papa llama la ecología de la vida cotidiana y la ensarta, la inscribe en la ecología integral y nos dice los gestos cotidianos,
los necesarios gestos cotidianos que debemos tener de cuidado mutuo, de respeto, de ecumenismo, de solidaridad, además desde la doctrina social de la Iglesia, en lo civil y político. Y nos llama la atención en otro aspecto, para cerrar este punto, de las generaciones presentes y futuras. Lo que hemos denominado solidaridad intergeneracional, la que el Papa rescata en la carta encíclica, y lo que llamamos también la solidaridad intrageneracional en toda la familia humana que vive en el planeta. Continuamos y ya voy cerrando para cumplir con mis 15 minutos. Dedicamos esta lámina a su santidad, uno de los mejores momentos de esta encíclica que se dan en la explicación entre el capítulo 3 y 4. No puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. A este gran hombre, a nuestro Papa, al pastor de la Iglesia, hoy aplaudimos y le damos un tributo por este valiente, certero e importante documento. Continuamos, Miguel. Y bueno, y aquí les dejo con lo que yo llamo, no te vayas todavía, deja un poquito la otra lámina, con lo que yo llamo un regalo que les dejo a ustedes. Ayer lo hice también en un encuentro de la Semana Laudato Si. Esta imagen que recoge la riqueza de los ecosistemas, del planeta, de este lugar de la casa común, les dejo en el corazón de este auditorio, de estos hombres y mujeres que estamos aquí. Y pasa la siguiente, mi estimado Miguel, agradezco tu colaboración para decirles algo. Desde que uno abre la carta encíclica, se va a encontrar con 4 rasgos que se filtran en sus páginas, en su discurso, en su mensaje, y que para mí son fundamentales para entenderla, para comprenderla y ponerla en la dimensión. Uno, lo que llama el Papa los vestidos sin costuras de la creación de Dios, que lo he tratado de representar en la imagen anterior. La ecología integral como el gran reto y desafío, el lenguaje de la fraternidad y de la belleza, hoy explicado por el Papa de manera clave en Fratelli Tutti, con la amistad social y la fraternidad, y una llamada para todos. El mundo es algo más que un problema a resolver, porque visto desde la ecología integral es un tema ético, no es solo económico, no es solo ecológico, no es solo social, político, institucional, va mucho más allá. Es el compromiso que tenemos como ciudadanos, es entender que es un misterio gozoso que contemplamos, es entender que esto es un tema científico, es académico, es un tema de profesionales, de compromiso político, de compromiso de las generaciones, pero jamás podremos dar un paso adelante si no comprendemos que esto es un tema ético, de respeto a las generaciones, de respeto a la obra creada por Dios. Y cerramos, Miguel, me tomé 2 minutos más, si me disculpan, con una imagen maravillosa en la que yo les saludo a todos desde aquí y cierro con una afirmación del Papa que han trabajado científicos a lo largo de estos años, donde se dice que todo está conectado. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, ya dejo a Miguel que continúe y un saludo para los otros ponentes de hoy en la tarde con todo mi afecto y mi consideración. Y a los amigos que hoy están presentes les envío un abrazo virtual desde Caracas. Gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por tan nutritivas palabras. Nos contenta muchísimo, nos sentimos honrados con su presencia y con su exposición, que sirve, fíjese usted, como bisagra entre
esos contenidos, entre esos contenidos que son tan prácticos desde el punto de vista de nuestra fe, tan desconocido para algunos de nosotros, y a su vez nos introduce de una vez a conceptos ya de cómo poner en práctica desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las acciones, estos importantes elementos que usted ha introducido en la tarde, Gracias, Miguel. En la tarde de hoy. Para nosotros, repito, es un honor tenerla con nosotros hoy aquí. Le agradecemos muchísimo, muchísimo al padre Jean-Pierre que nos haya puesto en contacto con usted y que, por supuesto, esta será la primera de muchas reuniones. Miguel, si me permites un minuto, sí, como si no, me permites adelante, un minuto. Después de la presentación que dijiste tiene más de 40 años, bueno, ya yo dije, tengo más de 40 años trabajando en el ambiente y bueno, toda una vida dedicada. Y quiero cerrar diciendo algo. Si hay un país que dio el ejemplo para el mundo, fue el nuestro, con el primer Ministerio del Ambiente de América Latina, el segundo del mundo, y con una plantilla de profesionales honestos, de altura académica y de la mejor formación de América Latina y del mundo. A ellos los aplaudo yo. Y en primer lugar, a su santidad por esta carta encíclica. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, fíjese, ahora vamos a presentar, y el honor de hacerlo lo va a tener nuestra amiga Betania. Va a presentar una compañera de trabajo, una ex compañera de trabajo de usted que está con nosotros, que es la geóloga, la profesora Carmen Rondón. Betania, adelante. Buenas tardes, profesora María Elena. Muchas gracias. Excelente ponencia. Bueno, sí, tengo el honor de presentar a la siguiente ponente, quien es una increíble profesora con una excelente trayectoria. Graduada como geógrafo en la ULA, especialista en ciencias ambientales de la Universidad de Margarita, magíster en ciencias administrativas, mención gerencia general, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas de la UDO en las cátedras Geografía Económica de Venezuela, Geografía General, Administración Gerencial y Educación Ambiental. Planificadora ambiental en el Ministerio de los Recursos Renovables y en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Experta en planificación y gestión ambiental. Asesora ambiental de consultoras ambientales y empresas privadas en la actualidad. Démosle una cordial bienvenida a la profesora Carmen Rondón González. Adelante, profesora. Adelante, profesora, active el audio mientras yo comparto pantalla por acá. ¿Y el video? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy encantada, muy contenta de participar en este diálogo de la fe a la acción. No, aquí es que cuando se comparte pantalla se cae el audio. ¿Se oye? Un segundito mientras la profesora Carmen y yo estamos juntos. Vamos a compartir pantalla. Un momentico, por favor. Ahora sí, abre el micrófono. La esquinita, por favor. Está abierto. Ok, adelante, profesor. Está abierto. Yo creo que mi volumen está muy bajo. Está muy bajito. Súbelo. ¿Se le escucha bien, profesora?
Buenas tardes a todos los participantes de este diálogo sobre medio ambiente desde la fe a la acción. Estoy contenta de participar en este tipo de jornadas y muy no se oye. ¿Se escucha, por favor? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se oye, sí se oye. Sí se oye. Y además estoy muy contenta también de compartir con la doctora Febres Cordero, quien fue y es reconocida como nuestra directora de Educación Ambiental en el Ministerio del Ambiente, muy querida por todos nosotros los que trabajamos en el Ministerio del Ambiente en su oportunidad. Así que para mí es un reto trabajar y oír su conferencia y nosotros oír la nuestra en el área de competencia de cada una de nosotras. Bueno, desarrollaremos este tema de desarrollo sostenible, desarrollar este tema de desarrollo sostenible y el objetivo del desarrollo sostenible en el marco de esta semana del Laudato Si. La siguiente, Miguel. Hablar del desarrollo sostenible no es un tema nuevo. El desarrollo sostenible lo venimos oyendo los que trabajamos en gestión ambiental y procesos ambientales desde 1987. En la conferencia de las Naciones Unidas, la doctora Brookman estableció por primera vez el término de desarrollo sustentable, en donde se plantea la necesidad de una integración entre el componente económico, el componente social y el componente ambiental, y define el proceso de desarrollo económico como un desarrollo que permitía satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras. Es decir, que estábamos en un constante necesidad de lograr que la protección de los recursos naturales, el componente socioeconómico, se integraran entre sí. Este desarrollo sostenible reconoce tres dimensiones que son fundamentales: la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ecológica o ambiental. Si referimos un poco lo que señala el Papa, su santidad el Papa, en la encíclica Laudato Si, él establece la necesidad de que las variables no deben tratarse de forma aislada, sino que debe haber una integración, una globalidad entre lo económico, lo social y lo ecológico. Al hablar de desarrollo sostenible y considerando que viene desde 1987, ocurre una historia tal como lo señaló la doctora Febres. Sin embargo, por razones de tiempo, pues haremos referencia o vamos a hacer referencia a que hubo importantes convenios y eventos internacionales donde se ha venido desarrollando el concepto de desarrollo sostenible. Desde que se desarrolló la conferencia de Río en 1992, el desarrollo sostenible es muy reconocido y forma parte de un hito a nivel internacional. En esa conferencia en 1992 surgió la Agenda de Río, que fue como el germen para dar origen a los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio en el año 2000. Allí desde el principio siempre se ha buscado considerar la incorporación del ambiente o del componente ecológico en los estilos de desarrollo. Paralelamente a eso, pues la problemática ambiental ha venido o continúa desarrollándose. El problema del cambio climático, la escasez de alimentos, la pobreza, la destrucción de la diversidad biológica, y siempre se ha planteado la necesidad de ver esta problemática de manera global y promoviendo el desarrollo sostenible.
en el 2015, en un acuerdo internacional entre los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se establece el Plan 2030. Ese Plan 2030 contiene de manera detallada los objetivos del desarrollo sostenible. Siguiente, Miguel, por favor. Un poco comparando la situación de los procesos ambientales con el contenido en la encíclica Laudato Si, el Papa hace bastante referencia en lo que está pasando en nuestra casa, el problema de contaminación y cambio climático, el problema del agua, el problema de la diversidad biológica, las desigualdades y las debilidades para la reacción ante los problemas ambientales. Lo que indica que hay una similitud entre la problemática ambiental general que todos hemos venido desarrollando y la problemática desarrollada por su santidad en el capítulo relacionada con lo que está pasando en nuestra casa común. Siguiente, Miguel. En esta Agenda 2030, que establece los objetivos del desarrollo sostenible, se propone enfocar o centrar el interés en 5 elementos que son fundamentales: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, para lograr que se consoliden, que se materialicen esos objetivos del desarrollo sostenible. Esos alcances del desarrollo sostenible van fundamentalmente a tener 3 grandes objetivos, que son erradicar la pobreza, conservar el planeta y eliminar las desigualdades sociales e injusticias para lograr que este mundo sea más equitativo, más justo y más seguro. Por su Papa, el Papa en la encíclica señala que no debemos tener una visión reduccionista, es decir, que divida la realidad. Él propone que el planeta lo veamos en forma global, advirtiendo las múltiples interdependencias que existen en el componente social, económico y ecológico, con la convicción de que el mundo está interconectado. Es decir, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, las alianzas, debemos verlas de manera global. La siguiente. Siguiente, Miguel. Está cambiado. De manera específica, el Plan 2030 contiene los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos son los que centran la esencia de este plan. Y como todos o muchos de nosotros hemos oído hablar de ello, rápidamente les comento. El fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar para todos, educación de calidad e inclusiva, igualdad de género, agua y saneamiento ambiental para la población, energía sostenible, trabajo productivo, trabajo y crecimiento productivo, industrias, innovaciones e infraestructuras adecuadas, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima para contrarrestar los problemas de los cambios climáticos, vida submarina, protección de las aguas y de los océanos, cuidado y protección de la vida terrestre y de los ecosistemas, paz, justicia e instituciones sólidas para responder ante las necesidades de estos cambios y alianzas para lograr los objetivos que se pretenden. De los planteamientos del Papa en la encíclica Laudato Si dice y señala que no es posible, como hemos visto en la mayoría de los casos, encontrar respuestas específicas e independientes para cada uno de estos problemas. Que la mejor solución es buscar soluciones integrales que consideren a los sistemas naturales entre sí y a los sistemas sociales.
porque en el mundo ya debemos entender que no hay dos crisis, una crisis ecológica y una crisis social, sino que tenemos una sola crisis social medioambiental bien compleja. Siguiente, por favor. Bueno, aquí aparecen de manera detallada cada uno de los objetivos. Por razones de tiempo no los vamos a tomar en cuenta, pero obviamente que se mantienen allí para los que estén interesados. El anterior, por favor. Esa. Esa es la anterior. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es? Esa. Bueno, ajá, después de los objetivos. Entonces, en el Laudato encíclica sí, el Papa hace como unas advertencias y unas reflexiones, que son las que pues han limitado muchísimo el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Se van en el año 2000, si se formularon en el año 2015 y estamos en el año 2021, muchísima de la problemática ambiental se ha agudizado. Señala el Papa en la encíclica que hay un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad, que falta una cultura adecuada y una disposición a cambiar el estilo de vida, la producción y el consumo que siempre hemos mantenido. Urge la necesidad de crear un sistema normativo que se cumpla, que asegure la protección de los ecosistemas. Y en definitiva, es necesario apreciar que no solamente con el progreso tecnológico se contribuye al desarrollo sostenible. La tecnología da a quienes tienen el conocimiento y el poder económico el dominio para manejar el conjunto de la humanidad. Por lo tanto, es la humanidad la que necesita tener una ética sólida y una cultura y espiritualidad para el control de los problemas o de la ejecución de acciones para desarrollar y cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. La siguiente, Miguel. Un poco de síntesis de los objetivos del desarrollo sostenible asociado con lo que establece el Papa en la encíclica es la encíclica. El Papa en la encíclica señala que él ha visto la tierra maltratada y saqueada, por lo que el ser humano debe asumir una mayor responsabilidad para cuidar y proteger esta casa común que es de todos. La tierra, el mensaje que nos indica es que la tierra es un don que Dios nos dio, no es una propiedad y nos fue entregada solo para administrarla, no para destruirla. Por eso debemos respetar las leyes de la naturaleza. Asimismo, el mensaje va dirigido a que debemos lograr cambios urgentemente en los sistemas sociales, políticos y económicos de las naciones, que son parte de la causa de los problemas socioeconómicos y medioambientales del mundo. La visión de planeta de la casa común requiere que lo veamos con un enfoque integral de ecología y sostenibilidad. Y por lo tanto, todos estamos llamados a hacer una reconversión ecológica en nombre de la Iglesia. Entonces, nuestra casa común es un regalo de Dios que nos pertenece y del cual formamos parte y estamos tratándola como si tuviera recursos ilimitados, sin pensar en la futura generación. La encíclica Laudato Si es una invitación que nos hace el Papa Francisco a los creyentes de la Iglesia Católica y a los no creyentes a tomar conciencia y a asumir la responsabilidad como debe ser de realizar los cambios necesarios para lograr la protección y conservación de nuestra casa común. La siguiente, Miguel, por favor.
Además de lo que se ha dicho, ¿qué podemos hacer? El Papa nos plantea, Papa Su Santidad nos plantea desarrollar unas propuestas de diálogo y acción que nos involucren a todos, desde el nivel local, nacional, incluso nivel internacional, y que nos ayuden a salir de esta espiral de autodestrucción en la que todos estamos sumergidos. El planeta está destruyéndose y tenemos necesariamente que establecer un cambio, y eso se logra a través del diálogo y de la acción. Es necesario tomar decisiones honestas y transparentes para percibir cuáles son las políticas e iniciativas empresariales particulares que deben llevarse a cabo para un auténtico desarrollo integral. El Papa plantea la necesidad de hacer una desaceleración en el ritmo de producción y de consumo para dar lugar a un nuevo modelo o modo de progreso y desarrollo. Y tenemos que entender que este cambio no es un gasto inútil, es una inversión que a largo plazo o a mediano y largo plazo nos puede ofrecer grandes beneficios a todos. La siguiente, Miguel, por favor. Para concluir, yo tomé estas palabras que escribió San Juan Pablo II y el patriarca Bartolomé respecto a la conversión ecológica. Y dice, el problema no es un problema económico y técnico, sino es un problema moral y espiritual. Una solución a nivel técnico y económico solo es posible si realizamos del modo radical un cambio interior en el corazón, que lleve a un cambio de estilo de vida y a los modelos insostenibles de producción y consumo. Una conversión auténtica en Cristo nos permitirá tener un nuevo modo de pensar y de actuar. El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, toma en consideración lo señalado por el Papa San Juan Pablo y por el patriarca Bartolomé y propone a toda la humanidad, tanto especialmente a la del sector católico, que nos transformemos, que no dejemos que no debemos tener un comportamiento individualista y consumista y que pasemos a ser austeros y eso verdaderamente produce una verdadera transformación ecológica, que es lo que queremos para tener un mejor desarrollo, una mejor proyección y una posibilidad de abordar de manera más clara y precisa los objetivos del desarrollo sostenible. Buenas tardes. La siguiente, yo creo que ahí termino. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Un honor tenerla aquí acá. Como dice el padre Jean-Pierre. Como dice siempre el padre Jean-Pierre, estas caballeras. Muchísimas gracias, profesora Carmen. Vamos a bajarle el volumen. Muchísimas gracias, profesora Carmen. Un honor tenerla con nosotros la tarde de hoy. Bien contenta. Ya tengo la maravillosa fortuna de compartir esta tarde con ustedes dos. Nosotros vamos a compartir esto en las redes, no se preocupen. Lo que sí es bien importante ahora, mientras yo reviso la presentación que viene, me gustaría muchísimo que Betania me ayudara, por favor, a ir leyendo los comentarios de los participantes mientras yo preparo la próxima presentación.
verdaderamente bien enriquecedoras las dos presentaciones anteriores, porque sirven de bisagra, justamente como es el nombre de esta jornada de diálogo, desde la fe a la acción. Ya hemos visto el día martes una visión espiritual que nos presentaba, teológica, que nos presentaba el padre Jean-Pierre Wissenbach. Hoy estamos viendo pues la visión de Laudato Si vista como acción ya social y un entendimiento entre lo que plantea la encíclica como recomendación, como orientación de nuestra iglesia, escrita pues por supuesto por el Papa Francisco, y su implementación a través de estos objetivos de desarrollo sustentable. Por favor, Betania, para ir leyendo algunos de los chats, mientras preparamos la conferencia que sigue. Sí, perfecto. Ok, comenzamos con Héctor García, quien dice: a mi entender, el Papa Francisco llama a conciliar la fe con la conciencia. Ello hará posible que la acción sea realmente transformadora de una realidad injusta. Por otro lado, requerimos otra educación más humanista, ecológica, que promueva la vida, valore la diversidad y muestre las posibilidades de la sostenibilidad, superando aquella que valoriza la confrontación y promueva la heroicidad de quienes fundamentaron su legado en la muerte. Esa es la ecología integral. Antonieta: desde mi punto de vista, ser cristiano católico es ser buen ciudadano. Implica que todo tiene consecuencias. El Papa pide no solo reflexionar o conocer la encíclica, hay que ponerla en práctica, Ok. Sala virtual. La Fundación Ambiental Internacional Vida Verde felicita a la doctora María Elena Febres Cordero por la extraordinaria exposición de nuestra encíclica ecológica de nuestro Papa en este importante evento. Daniel Campos: extraordinaria intervención, doctora Febres. Gracen Núñez: doctora María Elena, su presentación ha sido excelente. Nos anima a estudiar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Gracias. Miguel Segovia: excelente, profesora Carmen. María Elena Febres. Ok, aquí la profesora agradece. Carmen Lorena Arias: excelentes presentaciones del día de hoy. Gracias por tan interesantes temas. Agradecemos sus comentarios y felicitaciones. Hasta aquí, profesor, no tenemos ningún otro comentario. Bueno, vamos a compartir pantalla para la próxima presentación. Ok, Ana Jiménez comenta: realmente la encíclica debe ser compartida y socializada en todos los espacios educativos y para las comunidades. Listo, profe. Adelante. Ok. No puedo ver. Aquí. Ok, seguidamente
presentaré otro excelente profesional con una prestigiosa trayectoria, quien ha desempeñado importantes cargos como director general de Globometro desde el año 2015 hasta la actualidad, gerente general y socio director de Team Prisma Consulting desde el año 2004 hasta el año 2015, director general de la Red de Bibliotecas e Información del Estado Monagas desde el año 2000 hasta el año 2004, coordinador general ejecutivo del Fondo Editorial de Temas y Autores Monaguenses, representante de la Gobernación del Estado Monagas ante el Centro Nacional de Tecnología de la Información, director del Comité Directivo de la Corporación Monaguense de Turismo, subcontralor general de la Contraloría General del Estado Monagas. Además, ha desarrollado estudios universitarios como Magíster Cienciarum en Ciencias Administrativas Mención Finanzas en la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas. Máster universitario en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra. Máster universitario en Gerencia Pública para Directivos Iberoamericanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Diplomado de Estudios Avanzados en Gobernabilidad y Gerencia Política en la Universidad Católica Andrés Bello. Y economista de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad Católica Andrés Bello como profesor invitado del posgrado desde el año 2000 hasta la actualidad. En la Universidad de Oriente ha sido profesor asociado a tiempo completo, profesor agregado, profesor asistente a tiempo completo, profesor instructor por concurso de oposición a tiempo completo, profesor instructor por concurso de credenciales a tiempo completo. Esto desde septiembre del 2000 hasta la actualidad. Además, se ha desempeñado como profesor en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en el núcleo de Maturín, como profesor instructor a tiempo convencional, y en el Instituto Universitario de Policía Científica, Extensión Maturín, como profesor instructor a tiempo convencional. Y además, quien es el coordinador de estos diálogos. Démosle una cordial bienvenida al profesor Miguel Vélez. Adelante, profesor. Gracias, Betania. Un honor estar compartiendo esta tarde con estas dos increíbles mujeres. Yo le decía ayer a la doctora Febres Cordero que me sentía chiquitico, pero bueno, el reto es importante. Ya ustedes saben pues cuál es el objetivo de esta jornada. Le pedimos al Señor que nos ayude, nos ilumine y nos guíe en el transcurso de esta jornada, y aparte de eso, le damos las gracias y las bendiciones a todos ustedes por permitir escucharnos la tarde de hoy. Ahora vamos a unos aspectos un poco más prácticos, como le decía yo, de bisagra entre la fe y la acción. Se trata en este momento de la finanza sustentable. Yo le llamo así finanza sustentable, pero al final de cuentas el mismo concepto de finanza sostenible. La llamo de la concepción a la operacionalización. Desafortunadamente, por razones de tiempo, no vamos a poder profundizar estos elementos. Sin embargo, la presentación tiene algunas importantes referencias al respecto. Fíjense ustedes, el día martes, empezando los diálogos, comenzamos con la intervención magnífica del padre Jean-Pierre, y nos hablaba de que nosotros somos administradores y no dueños. Y como administradores tenemos que rendir cuentas. Eso me recordó la parábola de los talentos, que todos ustedes la deben conocer, cuando Jesucristo, nuestro Señor, señalaba, recordaba y comparaba a aquel señor que se fue de viaje y entregó su riqueza a 3
de sus siervos, a 3 de sus empleados. Y de regreso le pidió cuentas. Eso nos recuerda, pues por supuesto, que en algún momento de nuestra vida y al final de nuestros días, cuando ya no estemos en esta tierra, ni alguno de nosotros, que nos enfrentemos al juicio final, tendremos que presentar cuenta de nuestra vida y lo que hicimos en ella y con ella. En ese sentido, esta rendición de cuentas nosotros debemos ser como aquel siervo fiel, honesto y trabajador que pues por supuesto rindió frutos a ese señor tan estricto que recogía donde no había sembrado. Ese debe ser nuestro objetivo, el de ser administradores del planeta y al final de nuestra vida presentar esas cuentas, pues por supuesto, bien elaboradas, bien diseñadas y pues por supuesto que permita multiplicar los frutos de nuestro trabajo y de nuestro talento. Asimismo, recordaba yo en estos días en una conversación con el padre Jerónimo la importancia de lo que significaba o lo que significa la doctrina social de la Iglesia, y leyendo a un economista muy famoso de la Universidad de Harvard, muy amigo mío, pero él no sabe que yo soy amigo de él porque tuvimos que compartir con él. Le comentaba yo a la profesora Carmen Rondón acá en los negros de este programa, de esta jornada de diálogo, que tuve que lidiar con él, con sus libros, en tercer año viendo macroeconomía, en cuarto año viendo comercio internacional y finanzas internacionales, en la maestría de negocios internacionales nos lo volvimos a conseguir, pero ya lo hemos venido siguiendo. Y este señor, que es economista de Harvard y profesor de la Universidad de Columbia, y por cierto es el director del Instituto de la Tierra en esa universidad tan prestigiosa, y asesor de las Naciones Unidas, para muchos es el autor de estos objetivos del milenio, señala algo que se lo voy a leer textualmente. Y dice así: sin la inspiración de la Iglesia no será posible el desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible a nivel mundial que incluya el crecimiento económico, la inclusión social, la sostenibilidad del medio ambiente y las buenas prácticas de gobierno. Todo ello sustentado en una ética global, creíble y factible, la ética que inspira desde hace más de 100 años la doctrina social de la Iglesia. Esto lo dice un economista que publica, que escribe, que tiene bestsellers que son leídos y reconocidos a nivel mundial, tanto por economistas como para los constructores y los diseñadores de políticas públicas y los que tienen la responsabilidad de gobernar nuestros países. Laudato Si, el Papa Francisco, el 194, no basta, nos señala que no basta que ese término lo usemos como una medida simplemente de maquillar o adornar nuestras empresas o nuestro gobierno como un lenguaje de moda. Señala que el cuidado de la naturaleza con las rentas financieras o la preservación del ambiente con el progreso son temas que no pueden demorar, son temas que no pueden de ninguna manera dejarse a un lado y que por supuesto el progreso y el desarrollo tecnológico y económico que no nos dejarán un mundo mejor, una calidad de vida mejor, por supuesto, no vale la pena. Amparado en lo que yo llamo esta contextualización, nos permite avanzar y profundizar en el concepto de finanzas sostenibles, que pareciera al principio que no existe o no existiría una compatibilidad entre lo que señala la encíclica y lo que es el desarrollo de la construcción y la aplicación de este concepto, que sin embargo tiene unos sustentos que si bien no son desde el punto de vista teórico, que son partidos desde la fe,
sí tienen sus consecuencias y sus logros y sus frutos en la vida práctica y en la acción. Para revisar muy brevemente los antecedentes institucionales que prohibieron la finanza sustentable, ahí están varios de los elementos. Es la primera vez que se conversó sobre el tema de la biosfera, hasta que, por ejemplo, en el año 2018, la Comisión Europea adopta un plan de acción para todos los países de la Comunidad Europea para financiar el desarrollo sostenible. Pareciera, pues, que ese esfuerzo por concretar acciones desde el punto de vista financiero que permitan la consecución de desde el año 2006 al año 2017, los principios o la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de eso, que son los principios de las Naciones Unidas para la acción responsable, de 100 inscritos o 100 miembros de esta iniciativa a más de 1.750 a lo largo de 50 países en el año 2017. Desde finales del 2015, cuando se hizo la jornada de París o el acuerdo de París, y que por cierto, también el año de inicio de promulgación de la encíclica Laudato Si, se está produciendo a nivel mundial un cambio cultural sin precedentes que lleva a la inclusión de la finanza sostenible tanto al sistema financiero como en los modelos de crecimiento, no solo de los gobiernos, sino también de las empresas. Esos antecedentes que nosotros pudiésemos revisar, ahí los tienen, son algunos antecedentes teóricos que pudiesen sustentar esta presentación. Se los dejo allí con las referencias bibliográficas incluso, de tal manera que lo puedan revisar. Y por supuesto, esos antecedentes parten de eso que llamamos nosotros los economistas el pensamiento económico sobre el medio ambiente, la ecología del crecimiento. Brevemente hablamos de la naturaleza del crecimiento económico de George S. Royen, sobre aquella ley de la entropía y el progreso económico. En segundo lugar, los límites del crecimiento que los han señalado las dos presentadoras anteriores, señalando que el planeta tiene un conjunto limitado de masa y pues por supuesto ese crecimiento exponencial que ha venido presentando tanto en producción como en población, llegará un momento en que será imposible el sostenimiento de la vida en nuestra Tierra. En segundo lugar, el enfoque neoclásico. Este nos gusta muchísimo a nosotros los economistas, que son los intentos pues, para incorporar el medio ambiente en nuestros estudios económicos, que parte pues fundamentalmente del análisis del medio ambiente y de la incorporación del medio ambiente en los modelos de estudio económico. Y en cuarto lugar, pues por supuesto, lo que se llama la economía ecológica, que digamos es una eventual ramificación o evolución de estos conceptos. El concepto de desarrollo sustentable, que ya lo presentaron, tiene dos, nuestras presentadoras anteriores, tiene dos dimensiones. Una dimensión intergeneracional y una equidad intrageneracional. Eso nos lleva pues al estudio económico puntual de lo que sucede en nuestra generación, cuál va a ser el comportamiento como ciudadanos, como humanos, que le vamos a dejar a nuestro planeta. Por supuesto, entendiendo que nosotros formamos parte de un mundo que, si bien es cierto, y partiendo del Génesis, nos lo pone Dios en nuestras manos para que dé fruto, pero también nosotros tenemos que pensar en esas generaciones que nos van a suceder, y de eso pues se trata precisamente este concepto de desarrollo sustentable que ya nos lo presentamos. En el caso puntual de la revisión conceptual de la finanza sustentable, parte de la sincronización de lo que son el estudio de las finanzas, que nosotros las conocemos, es decir, la manera en que la gente, que nosotros las personas, asignamos recursos escasos a través del tiempo, y ese concepto de sustentabilidad que se refiere a avanzar continuamente, mantener en marcha, teniendo en cuenta pues precisamente esos términos económicos, esos términos sociales, esos términos políticos también, que permitirían tener unos resultados amigables con el medio ambiente. Eso que nosotros llamamos finanzas sostenibles, finanzas sustentables,
forma parte de una gran familia de elementos, de conceptos, que tiene, pues, por supuesto, incluido en primer lugar y como eje fundamental el tema medioambiental, en segundo lugar el tema social, en tercer lugar la economía y por supuesto los objetivos de desarrollo sustentable, que son los objetivos puntuales que nosotros deberíamos ir alcanzando hasta el año 2030 en una consecución de formas de organización social. Lo que se llama la iniciativa financiera. Esa iniciativa financiera nos va a dar elementos que nos vamos a ir explicando, que sirven de inspiración para generar políticas, generar acciones concretas desde el punto de vista financiero que permitan ir cumpliendo con esa meta, esa lista de objetivos de desarrollo sustentable. Esos principios de declaración, como se llama, representan en primer lugar la columna vertebral de lo que es el tema financiero, que por ahí en el año 1992, y por supuesto hemos abierto todas estas inquietudes para que fueran desarrolladas y fuesen desarrolladas a través del tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos. Allí tenemos que tomar en cuenta que ignorar esto implica, pues, unos costos desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista financiero. Reconocer, pues, por supuesto, que esto no es una acción individual que nosotros podemos emprender, sino una corporación de acciones que parten desde lo individual, pasan por lo colectivo hasta llegar, pues, por supuesto, a los gobiernos. Esos compromisos, que son 5, y no porque sean 5, son, digamos, despreciables, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, 7 que tienen que ver con la gestión, no solo que existan, que se dé la declaración, sino cómo lo vamos a lograr, y en tercer lugar, el elemento de conciencia pública y la comunicación. ¿Cuáles son esos principios basados o que nosotros podemos basar en lo que se denomina, pues, la industria financiera, promovidos por esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, los principios para la banca responsable. En segundo lugar, los principios para los seguros responsables. En tercer lugar, los principios para la inversión responsable. Y en tercer lugar, lo que se denomina la iniciativa para la bolsa de valores sostenible. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de la sustentabilidad? O sea, cómo se sincroniza, cómo se alinean esos objetivos de desarrollo sustentable con ese entramado gigantesco de organizaciones financieras, públicas y privadas, de organismos nacionales e internacionales, para la consecución de estos objetivos. Bueno, a través de instrumentos puntuales que tienen que ver con la banca sustentable, con los seguros sustentables, por supuesto con instrumentos financieros de inversión a través de lo que se denomina las bolsas de valores sustentables o la bolsa de valores sostenibles. ¿Cuáles son esos instrumentos? Se los dejo allí. Los préstamos verdes, tanto comerciales como operativos, los financiamientos de proyectos verdes que incluyan infraestructura energética sostenible, de energía renovable, de energía limpia, que nosotros tengamos, por ejemplo, medidores inteligentes que no existen hoy en nuestro país, por ejemplo, que hablemos de la eficiencia energética de proyectos de transporte verde. En todo esto se ha ido trabajando. Banca de inversión verde, en proyectos de financiamientos de comercio que tengan certificaciones ambientales. Hoy, en el mundo entero, existen mecanismos de alineación que van a permitir, pues, tener, y que ya existen, mayor eficiencia en la asignación de esos recursos financieros disponibles para proyectos de energía y proyectos que se sustenten, valga la redundancia, en objetivos de desarrollo sustentable. Esos instrumentos, luego los instrumentos de seguro, tenemos, por ejemplo, los programas de seguro de ahorro de energía, las solicitudes de desinversión del carbono, por cierto, el Movimiento Mundial Católico por el Clima tiene una de las campañas que estamos emprendiendo, el producto de la desinversión de carburante, la iniciativa de agrupamiento de riesgos compartidos por proporcionamiento del conocimiento de los datos de combustible, es decir, cuánto usan esas organizaciones que van a pedir financiamiento y que van a asegurar esos financiamientos
cómo va a ser el consumo de esos combustibles fósiles. En tercer lugar, los productos e instrumentos financieros. De estos son más conocidos para muchos de nosotros, que el primero de ellos, los índices verdes, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, el índice Dow Jones, que es el índice de bolsa de valores, de la bolsa de valores más famosa del mundo, más importante del mundo, con mayor número de transacciones del mundo, que la bolsa de Nueva York, tiene un índice de sostenibilidad también. Los fondos verdes negociados en bolsa, o sea que ya eso existe, se transan, tienen valor, generan resultados financieros que están alineados. Los bonos verdes, que ya van a cumplir la primera emisión, ya alrededor de 15 años. Los REIT verdes, o Rental Estate Investment Trust, que son fideicomisos de inversión de bienes raíces para construcción de infraestructuras sostenibles. No solo es la manera, pues, de sintonizar esa energía limpia, sino también de construcciones sostenibles, y fondos de infraestructura verde. Eso se sincroniza también con lo que son las tecnologías financieras, esas tecnologías que llamamos nosotros fintech o tecnologías financieras, que componen un conjunto de industrias, de instrumentos, de servicios financieros que están alineados, pues, con esos objetivos de desarrollo sustentable. Esas tecnologías son habilitadoras de la finanza sustentable, la sustentabilidad en la consecución de múltiples objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas o el machine learning, la Internet de las cosas, el blockchain, la cadena de bloques. Y la pregunta al final del día es, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esta finanza tecnológica en la finanza sustentable? Bueno, ya se ha aprobado de esta tecnología que va a generar valor a través de valores, Profesor Miguel, no se escucha su audio. Anteriormente van a tener la posibilidad de impactar estos modelos, esta nueva tecnología, y por supuesto a permitir, y esto es lo más importante que deben dejar. No hay hoy en el mundo una industria, tanto de producción o de servicios de cualquier tipo, que no pueda estar impactado en primer lugar por lo negativo, es decir, por el cambio climático. Veamos lo que ha sucedido con el clima en los últimos tiempos, lo que ha sucedido con la agricultura, lo que ha sucedido hoy con el tema de la pandemia y con toda la crisis que ha generado, y en segundo lugar, que no pudiera incorporarse a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, partiendo, pues, de la industria real de producción y de consumo, pero también de esa tan importante industria financiera, que ya no son simplemente políticas fiscales como, por ejemplo, imposiciones a la contaminación, instrumentos fiscales o de política fiscal que impactarían o que contribuirían o que ayudarían a minimizar el efecto de, por ejemplo, la emisión de gases tóxicos, sino que también pudiesen ser elementos financieros que irían a la consecución de esto, pues, que nosotros denominamos el desarrollo sustentable. Y muchísimo más aún en el entendido de que hoy, en el marco de la encíclica, lo señalaba el economista Jeffrey Sachs, enmarcado en la doctrina social de la Iglesia, enmarcado en nuestras creencias, en nuestros valores, es muchísimo, muchísimo lo que nosotros podemos conseguir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Adelante, no escucho. Sí, profe, por aquí lo escuchamos.
Muchas felicitaciones. Gracias por esa excelente ponencia. Gracias, Betania. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, tanto para la doctora Febre como para la profesora Carmen o para mí, estamos atentos. Muchísimas gracias por la atención. Si me ayudas a leer los comentarios, que no los puedo ver desde aquí por ahora, Betania, por favor, o la profesora Carmen, que está conectada también. Estoy Pero invadiéndole si le doy volumen. Ah, ok. Adelante, Betania. José Mota, la encíclica plantea un cambio filosófico de actitud, de conducta y de vida para la solución de problemas del planeta. Excelentes intervenciones. Héctor Escandel, el crecimiento económico es un concepto debatible. Pienso que se trata de mejorar la distribución en procura de la equidad. Ana Jiménez, excelentes temas, pero no puedo seguir porque estoy conectada desde un colegio y ya debo retirarme a mi hogar por seguridad. Ok, Luz Hernández. La encíclica Laudato Si hay que ponerla en práctica, definir acciones reales, sinceras, alcanzables, y no solo conocerla. Así lo pide el Papa Francisco en su reflexión. Esta aplicación no solo corresponde al ciudadano, la familia y la comunidad, sino también las autoridades, gobiernos que son sinceras políticas. Esto se materializará en acciones mancomunadas entre todos los actores, permitiéndose un ambiente más sano, rescatando lo que nuestro Creador nos confió para su administración, logrando lo que desde siempre se habla, garantizar para las generaciones futuras, definidas como sostenibilidad. Ok, seguimos. Héctor Escandel. La intermediación financiera multilateral y privada ha sido un factor por lo menos cuestionable en términos éticos. Ojalá se pudiera implementar de manera que los impactos favorables en las condiciones de vida de la gente se potenciaran. Daniel Campos, excelente intervención. Profesor Miguel Vélez, muchas gracias. Cabrera, para esta última exponencial, como el marketing, tiene un amplio y útil eficiencia de la mano con el Laudato Si, respecto a lo último mencionado por el profesor Miguel Vélez. Ok, no tenemos más comentarios, profesor. Adelante. A mí me gustaría, por favor, que la profesora Carmen y la profesora María Elena agreguen algunos de los comentarios para los comentarios finales y de cierre, y le damos el pase al padre Jerónimo para que cierre la jornada de hoy. Mientras lo ubicamos, por favor. Adelante, profesora Carmen o la profesora María Elena. Palabras finales, pues, de algunas inquietudes que sí, hayan detectado. Gracias, profesor Miguel. Para terminar, por virtud también del tiempo, que ya nos acercamos a las 7 de la noche, hay 3 puntos que quiero destacar muy rápidamente por las intervenciones. Una parte muy importante es cómo debe ser entendido el desarrollo sustentable. Desde inicialmente en sus grandes dimensiones fue lo económico, lo ecológico y lo social. Y en los años, en el trabajo, en el discernimiento, en la aplicación, ha derivado claramente en valoraciones de índole ética, política, institucional.
Esta es una discusión muy clave y que el Papa la desarrolla. No tenemos el tiempo, pero el Papa la desarrolla y tiene que ver con algunas de las valoraciones que ustedes hacen. Nuestro amigo Héctor Escandel hablaba también de lo que tiene que ser el crecimiento económico en términos de equidad y de justicia. Y la carta encíclica lo expresa muy bien, porque además el Papa va a mencionar temas, va a hablar del clamor de los pobres, pero va a hablar no solo del tema del agua, de la contaminación, de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, sino que va a hablar de la deuda, va a hablar de la deuda ecológica y va a hablar de la pobreza del agua social, ¿no? Entonces, ahí hay un punto. El segundo, alguien dijo, esto hay que llevarlo a la práctica. Así es. El Papa reconoce en la carta encíclica los innumerables aportes de tantos hombres y mujeres en la humanidad. De hecho, el Papa allí agradece a las organizaciones no gubernamentales, académicos y tantas personas que han dedicado su vida, su tiempo. Ahí tenemos unos testimonios y experiencias importantísimos por ejemplo, hoy en lo que es la responsabilidad ambiental empresarial. En Venezuela hay unas experiencias en América Latina. Esto concretamente. Y el otro punto que no quiero dejar de pasar es lo fundamental del tema educativo. El Papa cierra la carta encíclica, el Papa la trabaja muy claramente y le dedica un capítulo al tema educativo. La educación es transversal a las políticas públicas ambientales. Así lo vimos durante décadas en toda la gestión ambiental, en el ministerio donde trabajamos. Lo educativo es fundamental entenderlo. Y hoy hablamos de educación para el desarrollo sustentable. Durante décadas hablamos de educación ambiental. Y luego cierro. Si hay algún capítulo que nadie puede dejar de leer y de disfrutar y de hacer discernimiento y reflexión, es el último del Papa, de la espiritualidad. Ahí hay una riqueza que viene también desde el capítulo 2 de el Evangelio de la Creación, y donde el Papa nos invita a esa espiritualidad, a esa conversión, porque si no es imposible el desarrollo sustentable, el desarrollo humano integral. Gracias, un abrazo afectuoso para todos los organizadores. Permítanme saludar al padre Jean-Pierre, muy querido, apreciado, compañero de la academia, un insigne sacerdote. Al padre Jerónimo ya le envié mi saludo, y a mi querido y gran amigo, mi respetado padre Andarcia, que no lo saludé al principio. Gracias, Betania, por todo tu apoyo. Y a todos los organizadores. Gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Profesora. Ya me conecté. Bueno, para cerrar en la parte que nos corresponde este diálogo tan interesante, es importante recordar y hacerle entender al mundo entero que las políticas de desarrollo sostenible y el cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible con el cumplimiento de sus objetivos no son políticas aisladas. Eso se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, y es necesario que todos de manera integrada formemos parte del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Cada quien desde el espacio donde se desenvuelve, desde la responsabilidad que desempeña y desde el papel en la sociedad que tenemos, podemos desarrollar acciones de desarrollo sostenible que conducen al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Además, dice que la política de ordenación del territorio es un compromiso de todos, en donde participa el gobierno, las instituciones, los empresarios,
las poblaciones, las personas, y todos debemos apuntar nuestras acciones ambientales, económicas y sociales en pro de lograr el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Además, desde el mundo de la espiritualidad y desde el mundo de los cambios, de las transformaciones, es necesario que todos, como dice el Papa, pongamos nuestras manos en el corazón y logremos una transformación profunda y de esta manera el cumplimiento de los objetivos se nos hará más fácil. Además, desde el punto de vista de la educación ambiental, desde el punto de vista de la promoción y difusión de este tipo de trabajos que se están desarrollando, eso es parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para lograr el equilibrio entre esas variables bien interesantes como son la económica, la social y la ecológica o ambiental. Así que no nos olvidemos que el compromiso de desarrollo sostenible es un compromiso de todos y requiere un proceso de transformación y un proceso de transformación nuestra y un proceso de transformación ecológica. Estoy muy agradecida y muy contenta con Miguel por haberme invitado a participar en esta jornada tan interesante y con gente tan valiosa, con gente tan especializada. Así que muchas gracias y desde aquí, desde Maturín, le doy el agradecimiento a la Iglesia, a las autoridades eclesiásticas que nos han acompañado en todos los niveles, muy especialmente a la doctora Febre Cordero y a Miguel, que tuvo la motivación de invitar. Siempre estaré para ustedes y siempre estaré colaborando en materia de ambiente, que ha sido mi ocupación durante casi toda mi vida. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Merece un aplauso de los que estamos presentes aquí. Se escucha un poquito. Ojalá pudiésemos estar presentes pues, en un auditorio que permita pues, la interacción. Esperamos pues, que pronto podamos compartir de verdad, que Dios nos libere de esta pandemia, que podamos tener la posibilidad de actuar personalmente entre nosotros. Muchísimas gracias. No veo al padre Jerónimo conectado, no sé, Betania, si tú lo estás viendo, no lo ubico. Si el padre está aquí, no lo ubico. Me escribió que se estaba conectando, pero no lo veo. No lo veo por acá. Vamos a esperar un minutico, a ver. Leemos los comentarios. De la doctora María Elena. Mi abrazo fraterno a este auditorio, a todos los participantes y ponentes. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un placer para nosotros, doctora, tenerla con nosotros. Esperemos pues que pronto nos podamos ver nuevamente, y a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Betania. Muchísimas gracias, Marcos, por tu atención. Sabemos que Marcos está muy ocupado. Ustedes no tienen ni idea de lo ocupado que está Marcos todos estos días. Y con todo y eso, está con nosotros aquí desde las 5 de la tarde. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde con esas dos importantes ponencias. Muchísimas gracias. Nos desconectamos. Sí, todos muy bien. Muy bien. Ay, sí, yo no sé si no me gustó mi Carmen, recibe mi afecto. Ay, es María Elena. Con mucho gusto, doctora. Igualmente le mando un abrazo muy cariñoso. Siempre. Igualmente, Carmen. Gracias. Un placer acompañarte hoy, estar hoy aquí contigo y con Miguel y con todos. Gracias. Ha sido un regalo virtual ambiental. Así es. Gracias a ustedes por todos los conocimientos. Estoy con estas dos muchachas aquí.
compartiendo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora, que le siga yendo muy bien. Gracias, hasta luego, Betania. Gracias a ti. Nos saludan al padre Jerónimo y a toda la comisión, por favor, en nombre, Miguel, de todos nosotros, a todos los que han trabajado para que este diálogo sea posible. Gracias, doctora. Nos vemos el sábado, aunque sea un ratico. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones a todos. La gente no se quiere desconectar, no se quiere quedar aquí con nosotros toda la noche. Vamos a tener que cerrar esto obligatoriamente.